Tau delgado se aferraba a la roca húmeda con los dedos entumecidos bajo el cielo ennegrecido por nubes de tormenta. La corriente rugía como un monstruo desatado, arrastrando troncos, piedras y espuma helada. Frente a él, una figura pálida braceaba desesperada entre las aguas furiosas. La muchacha rubia que jamás había visto antes, luchando por un último respiro. El rugido del río cubría sus gritos, y cada segundo que pasaba la arrastraba más cerca del remolino mortal en el centro del cauce. Tau sabía que lanzarse era jugar con la muerte, pero quedarse quieto significaba verla desaparecer, y con ello, cargar para siempre con la culpa de haber mirado sin actuar. Esperamos que hayas disfrutado esta historia. Déjanos un me gusta y comparte tus pensamientos en los comentarios. Nos encantaría saber desde dónde nos estás viendo. Ahora, continuemos con la historia. El viento de la sierra golpeaba el rostro de Tahu, mezclando gotas de lluvia con el sudor frío que recorría su espalda. Desde niño, había escuchado a los ancianos hablar de la fuerza del río Bravo, cuando las montañas escupían su furia. «Es un espíritu vivo», decían, «que reclama lo que le pertenece». Y aquella tarde, todo indicaba que había decidido reclamar a la joven que luchaba entre las aguas. Con un grito breve, Tahu se lanzó. El agua helada le cortó la respiración al instante, pero sus brazos entrenados por años de caza y pesca lo empujaron hacia adelante. Cada brazada era una lucha contra la fuerza invisible que lo quería hundir. En medio de la espuma, distinguió los ojos azules de la muchacha, abiertos de terror, mientras una rama golpeaba su hombro. La alcanzó en el último instante, cuando su cabeza estaba a punto de desaparecer bajo el torbellino. Sujetándola por la cintura, Tau pateó con todas sus fuerzas, buscando la orilla. El río no cedía. Parecía burlarse de sus esfuerzos. Durante un momento pensó que ambos se hundirían juntos, pero recordó las palabras de su padre. Cuando el río quiera tragarte, no luches contra él. Síguelo en diagonal y saldrás vivo. Obedeciendo esa memoria, Tau giró su cuerpo, dejando que la corriente los llevara hacia una curva menos violenta. El agua los golpeaba, pero al fin, después de una eternidad de esfuerzo, logró sentir tierra bajo sus pies. Arrastró a la joven hasta la orilla cubierta de lodo y cayó de rodillas, jadeando. Ella tosió con violencia, expulsando agua, y después quedó inmóvil, con el cabello empapado pegado al rostro. Tau, exhausto, temió por un instante que la había perdido. Colocó la palma en su pecho y sintió un latido débil, pero presente. Sus pulmones se llenaron de alivio. La vida aún habitaba en ella. El silencio posterior fue inquietante. Solo se escuchaba el murmullo distante de la tormenta alejándose hacia el norte. El río, como si estuviera satisfecho con el intento, volvía a sonar más calmo. Tau observó a la muchacha. Su piel clara contrastaba con la tierra húmeda, y la ropa fina, un vestido de tela extranjera, revelaba que no era parte de su gente. «¿Quién eres? ¿Y qué haces aquí sola?», murmuró en apache, aunque sabía que no lo entendería. Ella abrió los ojos lentamente. Eran de un azul intenso, como un pedazo de cielo atrapado entre las nubes. Lo miró fijamente, sin decir palabra. Tau se levantó y buscó ramas secas. Encendió un pequeño fuego con pedernal, protegiendo las chispas bajo un abrigo de piedra. El calor fue devolviendo color a las mejillas de la joven. Cuando intentó incorporarse, tambaleó, y Tahu la sostuvo del brazo. «Eleanor», susurró ella al fin, apenas audible. «Mi nombre es Eleanor Whitmore». Tahu reconoció el apellido. Los Whitmore eran colonos mineros que habían llegado meses atrás, levantando chozas de madera cerca de las vetas de plata. Su padre, Samuel,
era conocido por despreciar a los apaches, llamándolos salvajes cada vez que aparecía en el mercado de la frontera. La noticia de que había salvado a la hija de aquel hombre caería como chispa en pasto seco. Pero en ese momento, lo único que importaba era que respiraba. Eleanor se acurrucó cerca del fuego, temblando todavía. No le agradeció ni una sola palabra. Solo lo miraba con esa fijeza inquietante, como si sus ojos escondieran preguntas que él no podía responder. Tau sintió un escalofrío que no provenía del frío. Al poco rato apareció Nokose, su hermano menor, corriendo por la ribera. Su expresión pasó del asombro al enojo. «¿Qué has hecho, Tau?», gritó señalando a la muchacha. «Traerla aquí es atraer desgracia». Tau apretó los labios, sin responder. Sabía que Nokose repetía lo que los ancianos susurraban, que salvar a alguien destinado a morir no era un acto de bondad, sino una interferencia peligrosa en el orden del mundo. Eleanor, ajena al idioma, solo observaba a Tau, nunca a Nokose. Sus labios estaban sellados, pero su mirada lo seguía como sombra. Esa noche, de regreso al campamento, Maya Ranindir los esperaba junto al fuego central. Al ver a la joven blanca, sus ojos se llenaron de una mezcla de compasión y alarma. El río no la quería dejar vivir, dijo en voz baja, casi un rezo. Si la salvaste, hermano, es porque el destino tiene una deuda que cobrará su precio. Las llamas iluminaron el rostro cansado de Taju. No respondió, pero sintió en el pecho el peso de algo que todavía no comprendía. Eleanor, sentada a cierta distancia, no despegaba la vista de él, y así, sin que nadie lo supiera aún, había comenzado la cadena invisible que uniría a dos familias, a dos mundos, bajo la ley implacable de la deuda del río. La madrugada siguiente amaneció gris y húmeda. El río seguía murmurando con la fuerza de la lluvia pasada, y en el aire quedaba el olor de tierra removida. Taju delgado despertó antes que el resto del campamento, con el cuerpo entumecido y la mente agitada. Durante la noche, había sentido la mirada de Eleanor fija sobre él, incluso cuando el cansancio la vencía por momentos. Había algo en esa quietud que lo inquietaba, como si la muchacha hubiese quedado atada a él por un hilo invisible. Al salir de su choza de ramas, Taju descubrió que Eleanor estaba de pie a unos 30 pasos de distancia. No se movía, no hablaba, solo lo observaba con los ojos azules bien abiertos, tan inmóviles como una estatua. Ni un gesto de agradecimiento, ni una palabra. Simplemente estaba allí, con una presencia silenciosa y obstinada que no podía ignorar. Tau se frotó la frente, intentando convencerse de que se trataba de simple confusión. Quizá aún estaba débil, desorientada. Tal vez buscaba seguridad después del accidente. Pero cuando caminó hacia el corral donde descansaban los caballos, escuchó el crujido leve de pasos detrás de él. Al voltear, allí estaba ella, exactamente a la misma distancia, ni más cerca ni más lejos. Durante todo el día la escena se repitió. Cuando Taju fue a buscar agua al manantial, Eleanor lo siguió. Cuando ayudó a Nokose a reparar una cerca, ella permaneció detrás, inmutable. Los demás miembros del clan comenzaron a notar aquella conducta extraña. Algunos susurraban con desconfianza, otros hacían la señal de protección contra los espíritus. Maya, con su calma habitual, observaba a la muchacha con ojos serios, intentando descifrar lo que escondía ese silencio. Por la tarde, en el mercado cercano a la frontera, la presencia de Eleanor provocó un revuelo mayor. Los colonos mineros la reconocieron de inmediato. La hija del capataz Whitmore, caminando detrás de un apache como sombra obediente. Las mujeres se persignaron, murmurando que estaba embrujada. Los hombres escupieron al suelo,
acusando a Taú de haberla hechizado. Samuel Whitmore, al enterarse, enrojeció de furia, jurando que los salvajes le habían robado el espíritu a su hija. El ambiente se cargó de hostilidad. Nokose, incapaz de contenerse, enfrentó a dos mineros que insultaban a su hermano. Hubo empujones, gritos, y fue necesario que otros apaches intervinieran para evitar una pelea mayor. Eleanor no se movió. Permaneció a 30 pasos, con la misma serenidad perturbadora, como si todo aquello no tuviera nada que ver con ella. Al regresar al campamento, el anciano Mateo aguardaba junto al fuego. Su rostro arrugado reflejaba preocupación. «No la confundas con gratitud, Tahu», advirtió con voz baja pero firme. «No te sigue por elección, te sigue porque algo mayor la obliga. El río no perdona cuando alguien interfiere en su voluntad». Tahu quiso replicar, pero en el fondo sentía el mismo temor. La manera en que ella mantenía la distancia exacta, como obedeciendo una regla invisible, lo desarmaba. No era la conducta de una joven agradecida, ni de una víctima que busca refugio. Era otra cosa, algo que ni él ni los suyos comprendían del todo. Esa noche, mientras el campamento dormía, Tahu salió a vigilar el ganado. A lo lejos, en la penumbra iluminada por la luna, vio la silueta de Eleanor de pie, a 30 pasos exactos, inmóvil como siempre. El viento soplaba entre los pinos, y aún así, ella no parecía temblar. Había en su presencia una calma inquietante, como si supiera algo que él ignoraba. El corazón de Taú se aceleró. Recordó las palabras de su padre sobre los pactos invisibles que atan a los hombres más allá de su voluntad, y comprendió, aunque sin pruebas, que lo que había comenzado en el río no había terminado con el rescate. Apenas estaba iniciándose. Con esa certeza incómoda, Tahu volvió a su choza. Sabía que en los próximos días tendría que enfrentar no solo las sospechas de los colonos, ni los murmullos de su propia gente, sino también el misterio de aquella joven que lo miraba como si esperara algo de él. Algo que aún no sabía nombrar, pero que lo arrastraba, igual que la corriente del río. Esa noche casi no durmió, consciente de que al amanecer, Eleanor volvería a estar allí, a 30 pasos, con la misma mirada penetrante. Y así fue. Al despuntar el alba, cuando salió a encender el fuego del desayuno, allí estaba ella, exactamente en el mismo lugar, como si nunca hubiera cerrado los ojos. Su silencio se convirtió en un recordatorio constante de que una fuerza más antigua que ellos comenzaba a desplegarse, una fuerza que pronto mostraría su verdadero rostro. Al amanecer, Tahu salió de su choza para buscar leña. El aire estaba impregnado de la frescura del río cercano, y el canto de los cuervos presagiaba un día inquieto. Se inclinó para recoger un tronco cuando algo llamó su atención en el suelo, justo frente a la puerta. Una pluma negra con la punta blanca, perfectamente colocada sobre la tierra húmeda. No era una pluma cualquiera, pertenecía a un águila real, ave sagrada para su pueblo. Taú la levantó con cautela. El tacto suave de las fibras le erizó la piel. Miró alrededor, buscando señales de quién la habría dejado allí, pero no vio nada salvo la figura inmóvil de Eleanor, a 30 pasos exactos, como cada mañana. Sus ojos azules brillaban a la distancia, pero su rostro no revelaba emoción alguna. Maya apareció detrás de él, todavía con el cabello suelto por el sueño. «¿Quién la puso ahí?», preguntó en voz baja. «No lo sé», respondió Tahu, sin apartar la vista de la pluma. Maya frunció el ceño. «Las plumas no llegan solas. Alguien o algo quiere que las encuentres». Durante el día, Tahu no dejó de pensar en aquel hallazgo. Cada vez que se cruzaba con Eleanor, la veía observándolo en silencio,
como si supiera la respuesta que él buscaba. Por la noche, volvió a revisar el lugar frente a su choza. Esta vez encontró 2 plumas, perfectamente alineadas. El aire se le volvió pesado, como si la montaña misma le advirtiera que no estaba frente a un simple accidente. Nokose, al enterarse, reaccionó con furia. «¡Esto es brujería!», gritó, golpeando el suelo con el puño. «Esa mujer nos está marcando, hermano. ¿No lo ves?». Tau guardó silencio, pero el miedo de su hermano era el reflejo del suyo propio. Había crecido escuchando historias sobre deudas espirituales, hilos invisibles que atan a los hombres por generaciones. Ahora, esas historias parecían tomar forma ante sus ojos. Al tercer amanecer, encontró 3 plumas apoyadas en un poste de madera, limpias, brillantes, dispuestas como ofrenda. El anciano Mateo fue llamado para presenciar el hecho. Caminó despacio, apoyado en su bastón, y al ver las plumas soltó un suspiro profundo. «El río habló, muchachos», dijo con voz quebrada. «La deuda ha sido invocada». Todos lo miraron con expectación. Cuando salvas a quien debía partir, el equilibrio se rompe. El río exige algo a cambio, y hasta que no se cumpla, las señales seguirán apareciendo. Tau sintió un nudo en el estómago. «¿Qué quiere el río de mí?», preguntó. El anciano lo miró con compasión. «No es de ti de quien lo quiere, es de ella», señaló a Eleanor, inmóvil en la distancia. «Pero como tú la salvaste, la deuda recae sobre ti». Maya se llevó una mano a la boca, conteniendo un lamento. Nokose maldijo en voz baja. Eleanor, en cambio, inclinó apenas la cabeza, como si la revelación no la sorprendiera. Esa noche, Tau no pudo dormir. Escuchaba el murmullo del río, más intenso de lo normal, como si lo llamara. Soñó con agua oscura arrastrándolo hacia el fondo, con plumas flotando a su alrededor, y con la mirada de Eleanor fija en él, incluso bajo el agua. Despertó sudando, con la sensación de que aquel sueño era más una advertencia que una simple ilusión. Al día siguiente, decidió confrontarla. Caminó hacia ella por primera vez desde el rescate. Con cada paso, Eleanor retrocedió, manteniendo la distancia exacta de 30 pies. Cuando se detuvo, también lo hizo ella. «¿Eres tú quien deja las plumas?», le gritó. Eleanor lo miró sin parpadear, luego señaló con la mano hacia el río. No pronunció palabra. Su silencio era más perturbador que cualquier respuesta. El gesto fue suficiente para que Tau entendiera que el río era el origen de todo. Recordó las palabras del anciano. El equilibrio roto, la deuda exigida. No podía seguir ignorando el llamado. Esa misma tarde, acompañado de Maya, regresó al cauce donde la había rescatado. El agua había bajado un poco, pero aún se movía con fuerza. Allí, sobre la orilla, alguien había dispuesto un círculo de piedras en espiral que conducía hasta la parte más profunda. Tau nunca había visto un patrón igual. Maya lo observó con preocupación. Esto no lo hizo un niño, ni un curioso. Es un mensaje, y tú eres el destinatario. Tau no respondió. Sentía que cada pluma, cada silencio, cada mirada de Eleanor lo empujaban hacia un destino que todavía no comprendía. El viento sopló fuerte, levantando polvo y hojas secas, como si la montaña misma se inquietara. Cuando regresaron al campamento, el ambiente estaba enrarecido. Algunos apaches miraban con desconfianza a Eleanor, que seguía de pie en su lugar habitual. Otros susurraban que el clan entero pagaría las consecuencias si Tau no encontraba una salida. El anciano Mateo lo llamó aparte esa noche. «Pronto deberás decidir, hijo. Lo que comenzó en el río no terminará con plumas ni con piedras. Terminará con sangre o con sacrificio».
Las palabras quedaron resonando en la mente de Tahú mientras miraba a Eleanor, iluminada por la luz de la luna. Por primera vez sintió que detrás de su silencio había miedo, un miedo profundo que se confundía con resignación. Y en ese instante comprendió que lo que estaba ocurriendo no era solo su historia, sino una cadena que venía de mucho más atrás. El tercer día desde la primera pluma terminaba con una certeza oscura. El río había cobrado vida en sus destinos, y la deuda apenas estaba comenzando a revelarse. El sol se filtraba débil entre las nubes, cuando Tahú decidió volver al viejo sendero de las montañas. No podía quitarse de la cabeza la espiral de piedras encontrada en la orilla del río, ni las palabras del anciano Mateo que hablaban de una deuda heredada. Eleanor, como siempre, lo seguía a 30 pasos exactos, sin pronunciar palabra, como si sus pasos estuvieran atados al suyo por un mandato invisible. El camino lo condujo hasta una cabaña en ruinas, abandonada hacía décadas por buscadores de plata. La madera estaba carcomida, las ventanas cubiertas de polvo, y el silencio del lugar resultaba pesado, como si escondiera memorias que aún se resistían a desaparecer. Tahú empujó la puerta, que se abrió con un crujido largo, y el olor a madera húmeda lo envolvió. En la pared principal descubrió un grabado hecho con cuchillo, un nombre escrito con torpeza, aunque aún legible. Isabella Whitmore, 1847. Debajo, alguien había trazado otras palabras más recientes. Debía morir, pero fue salvada. El corazón de Tahú se detuvo por un instante. Whitmore. El mismo apellido de Eleanor. Retrocedió un paso, como si la revelación pesara demasiado. Esa inscripción confirmaba lo que temía. La deuda no había nacido con Eleanor, sino con su bisabuela Isabella, una mujer salvada por un apache cuando el río la reclamaba. Eleanor entró poco después, cruzando el umbral con paso lento. Sus ojos azules recorrieron las paredes hasta posarse en la inscripción. No dijo nada, pero su respiración se agitó levemente, como si también reconociera el peso de aquella verdad. Maya Ranindir, que los había seguido por precaución, acarició con la mano la madera marcada. Mi abuela hablaba de una mujer blanca que vivió entre nosotros muchos inviernos atrás, dijo con voz baja. Decía que llegó débil, que el río quiso llevársela, pero mi gente la devolvió a la vida. Desde entonces, cada generación ha sentido la sombra de esa elección. Tahú sintió un calor en el pecho, mezcla de rabia y resignación. Entonces es cierto, la deuda no empezó conmigo, empezó con aquel que la salvó. Tu abuelo, agregó Maya. Él fue quien sacó a Isabella del agua. La revelación cayó como un golpe. Su propio abuelo había sido el origen de aquel vínculo que ahora lo perseguía. Tahú se llevó las manos a la cabeza, intentando comprender el alcance de lo descubierto. Cada pluma, cada mirada fija de Eleanor, cada señal del río, todo era parte de una cadena que se extendía a lo largo de generaciones. Eleanor dio un paso al frente, rompiendo por un instante la regla de la distancia. Sus labios se entreabrieron y con voz apenas audible murmuró: «No debiste salvarme. Tampoco yo debía existir». Tahú la miró con asombro. Era la primera vez que escuchaba un reconocimiento tan directo de su parte. Había tristeza en su tono, pero también una extraña serenidad, como si aceptara ser portadora de un destino inevitable. Maya la observó con compasión. El problema no eres tú, sino lo que representa tu vida para ambos pueblos. Unos lo verán como una bendición, otros como una maldición. Y esa disputa no ha hecho más que empezar. De regreso al valle, los rumores se propagaron rápidamente. Samuel Whitmore
Al enterarse de que su hija había pasado tiempo en una cabaña apache, explotó en cólera. Acusó a Tau de embrujarla, de someterla con artes oscuras. Reunió a los mineros en la taberna, avivando el odio que ya ardía en sus corazones. «Los apaches han atado a mi hija con sus maldiciones», gritaba, mientras los hombres alzaban sus jarras y juraban expulsar a aquella amenaza. En el campamento apache, las reacciones tampoco fueron mejores. Algunos ancianos murmuraban que la presencia de Eleanor era un peligro para todos, una deuda que podía arrastrar al clan entero a la desgracia. Nokose fue el más vehemente. «¡Debemos devolverla a los suyos!», clamó. «Cada día que permanece aquí es una ofensa al espíritu del río». Tau lo encaró con dureza. «No es tan sencillo. Si la entregamos, el odio de su padre se volverá contra nosotros, y si la expulsamos, la deuda seguirá viva». Las noches siguientes estuvieron cargadas de tensión. Los aullidos de los coyotes resonaban en la distancia, mezclándose con los murmullos preocupados del campamento. Eleanor seguía a Taju en silencio, inmutable, mientras las plumas continuaban apareciendo, una cada mañana, aumentando el peso de la incertidumbre. El anciano Mateo convocó a un consejo alrededor del fuego. Con voz grave, recordó que la deuda no era solo entre dos personas, sino entre dos linajes. Mientras exista, ambos pueblos estarán atados por miedo y desconfianza. El río no perdona. Alguno debe pagar. Las palabras encendieron discusiones. Algunos pedían sacrificar a la muchacha para cerrar el círculo. Otros, más cautos, sugerían buscar un rito de equilibrio. Taku escuchaba en silencio, con el rostro endurecido, pero en su interior crecía una tormenta. Eleanor lo observaba desde la distancia habitual, como si esperara que él tomara una decisión que sellaría el destino de ambos. Al caer la última chispa de la fogata, Taku supo que nada volvería a ser igual. El nombre grabado en la madera, las acusaciones del padre de Eleanor, el miedo de su propio pueblo. Todo convergía hacia un mismo desenlace. La deuda ya no era un secreto entre ellos. Ahora era un conflicto abierto entre dos mundos. Mientras el cielo nocturno se cubría de estrellas frías, Tau se juró encontrar la manera de romper aquella cadena. Sabía que el precio sería alto, pero también que huir no era una opción. Y con esa determinación en el corazón, se preparó para el día siguiente, cuando las voces del odio comenzarían a hacerse más fuertes y el choque entre apaches y mineros se volvería inevitable. El pueblo minero olía a hierro, grasa y resentimiento. Esa mañana, Samuel Whitmore subió a una mesa coja de la taberna y con el puño alzado empezó a hablar con una vehemencia que nadie le conocía. Su voz, endurecida por años de mandar hombres bajo tierra, reverberó en las paredes manchadas de humo. Dijo que su hija había sido raptada por los apaches con brujerías, que un salvaje, llamado Tau, la tenía atada como un perro invisible, que cada día que pasaba era una afrenta a Dios y a la ley. Los mineros, cansados y mal pagados, hallaron en esas palabras un desahogo para su frustración. Las jarras golpearon la madera, los gritos crecieron. «¡Que la devuelvan! ¡Que paguen!». Afuera, el viento del norte arrastraba polvo y pequeños remolinos de paja. Un chico corrió por la calle con la noticia. Había visto a la muchacha rubia otra vez, caminando a 30 pasos exactos detrás de un apache alto. «Ni le habla ni lo toca», contó con ojos grandes. «Solo lo sigue, como si una cuerda los midiera». Aquello encendió más la taberna. Samuel bajó de la mesa con los ojos inyectados de rabia y empezó a repartir órdenes, reunir linternas, municiones, perros. «Hoy mismo iremos al campamento», dijo, «y terminaremos con este embrujo».
A la misma hora, en el valle, la tensión era otra, más silenciosa, pero igual de densa. En el círculo de fuego del clan Apache, los rostros se dividían entre el miedo y la indignación. Algunos ancianos culpaban a Tau por haber roto el equilibrio del río. Otros, más jóvenes, hablaban de resistir si los blancos cruzaban los límites. Nokose caminaba de un lado a otro como un lobo enjaulado. Se detuvo ante su hermano, el pecho agitado. «Diles que la entreguen», siseó. «Diles que su padre la venga a buscar y nos deje en paz». Tau sostuvo su mirada. «¿Y cuando la entreguen, crees que se irán?», preguntó con calma. «Buscarán un motivo para quedarse, para enseñarnos una lección. Siempre lo han hecho». Nokose apretó la quijada. «Entonces llévatela lejos. Esconde esa sombra tuya antes de que nos quemen los corrales». Elinor estaba de pie, a su distancia ritual. El calor del mediodía le encendía el cabello como heno bajo sol. No apartaba los ojos de Taju, y sin embargo parecía ausente de todas las conversaciones, como si flotara en una orilla distinta de ese mismo río de tensiones. Maya Ranindir la observó con una mezcla de compasión y pesquisa. Se acercó a Taju y bajó la voz. «La están culpando de todo, de los pozos que bajan, de las reses flacas, de los metales que no aparecen», dijo. «Pero el río no es superstición. El río guarda cuentas». «Lo sé», respondió Taju, y al decirlo sintió un peso antiguo en el pecho. «Y también sé que Samuel no viene a hablar, viene a humillar». Esa tarde, 2 mineros borrachos se aventuraron hasta el mercado de la frontera, donde apaches y blancos a veces intercambiaban sal, pieles y harina. Al ver a Taju con Maya, se burlaron de él. Uno hizo una pantomima grotesca de una mujer con una correa invisible. El otro escupió a un costado de los mocasines de Tau. Nokose, que vigilaba a cierta distancia, saltó como aguijoneado. Empujó al más alto, que cayó de espaldas entre sacos de maíz. El otro sacó un cuchillo, pero Maya se interpuso con la autoridad de quien conoce la sangre y no la desea. «Váyanse», dijo, mirando directo a los ojos del hombre del cuchillo. «Aún pueden irse sin vergüenza». La palabra vergüenza pegó más fuerte que un golpe. Los mineros recogieron al caído entre insultos y se marcharon, pero uno al partir mostró los dientes en una sonrisa torva. «Esta noche», murmuró, «aprenderán a contar más que plumas». El sol cayó como una moneda roja detrás de los cerros. Con el último resplandor, Tau vio, por 4ª vez, una pluma de águila en su puerta. No estaba tendida en el suelo, sino erguida entre 2 piedras pequeñas, como una vela en un altar. La tocó con dedos trémulos y sintió un escalofrío que le caminó por la nuca. Elinor inclinó la cabeza apenas, reconociendo algo que no ponía en palabras. Maya acercó el rostro. «4», susurró. «4 generaciones. Isabela, la bisabuela, la hija, la nieta y...» «Elinor», completó Tau. La pluma, quieta en su base de piedras, parecía emitir un silencio más denso que el de la noche. El consejo se reunió. Mateo llegó tarde, apoyado en su bastón, con el humo de la salvia aún enredado a su ropa. Sus ojos viejos eran 2 tizones encendidos. Miró la pluma erguida, miró a Eleanor, miró el arco oscuro del río. «Esta marca no es amenaza de hombres», dijo. «Es aviso de agua. Cuando el agua habla, las manos no bastan». Nokose soltó una risa breve, sin alegría. «¿Y qué haremos? ¿Cantarle al río para que se olvide de nosotros?» «No», repuso Mateo. «Escuchar lo que pide y pagar lo que se debe». Antes de que el consejo respondiera, los perros aullaron cuesta abajo. Antorchas titilaron entre los matorrales, como luciérnagas malvadas. Los mineros venían en grupo, no en multitud, pero suficientes para quebrar cercas,
prender miedo y provocar errores. Samuel venía al frente, con un sombrero de ala rígida y un rifle en el hombro. «Whitmore», gritó Tau, saliendo al claro. «Tu hija está viva. Nadie la ha tocado». «Está maldita», escupió Samuel. «Y tú eres la maldición que la amarra». Se escucharon seguros que corrían, botas que aplastaban ramas. Algunos apaches, jóvenes, tensaron arcos. Maya alzó la mano. «Nadie dispara», ordenó sin gritar. «Nadie da al río la sangre que todavía no reclama». Samuel se acercó 3 pasos, lo justo para que las sombras de las antorchas contornearan su rabia. «Quiero a mi hija», dijo. «Ahora». Eleanor estaba en su sitio, 30 pasos tras Tahu, y por primera vez habló en voz alta, en inglés, clara como el vidrio. «No puedo. Los mineros se removieron». Samuel frunció el ceño, descolocado por la respuesta mínima de su propia sangre. «¿Qué significa no puedo?» Eleanor miró a Tau, no a su padre. «Si cruzo esa línea», dijo, y señaló el suelo entre ellos. «El nudo se aprieta». Fue un hilo de voz, pero alcanzó cada oído presente. Samuel se volvió al grupo, buscando apoyo en la ignorancia compartida. «¡Ya la oyen!», gruñó. «¡Más brujerías!». Entonces, Mateo avanzó despacio. Se plantó entre ambos bandos con la dignidad de un árbol viejo. «¿Quieres a tu hija viva?», preguntó, dirigiéndose a Samuel. «Escucha lo que no entiendes». «No escucharé fábulas», replicó Samuel. «Esto no es fábula, hombre del hierro», dijo Mateo. «Esto es costo. Si salvas a quien el río reclama, haces un hueco en la cuenta del mundo. Ese hueco exige llenarse, a veces con otra vida, a veces con el mismo acto cambiado de manos». Palabrería. «Llama como quieras a lo que te sostuvo en la mina cuando el techo crujía», siguió el anciano. «Todos tienen sus rezos, el nuestro tiene agua». El silencio fue denso. Incluso los jóvenes con arcos bajaron un poco los brazos, encantados por la gravedad de esa voz. Samuel dudó un segundo, apenas un parpadeo de humanidad entre escombros de odio. «¿Qué exigen entonces?», escupió, pero menos seguro. «Nada que no se deba», dijo Mateo. «Mañana, cuando el sol trepe un palmo, traerás tus ojos y tus hombres sin armas a la curva grande del río. Nosotros iremos también. Allí escucharás entero cómo se quiebra una deuda o cómo se hunde. ¿Y si no voy?». «El río vendrá de todos modos», contestó el anciano, «y no preguntará tu permiso». Un murmullo cruzó a los mineros. No todos sabían nombrar el miedo, pero lo olieron en la propuesta de Mateo. Un desafío que no era de pólvora, sino de destino. Samuel, empecinado, hizo un gesto brusco para darse vuelta. «Mañana», dijo al fin. «Pero si esto es un truco, quemaré tu campamento hasta el último poste». Las antorchas se fueron apagando una a una en la bajada, dejando carbón en el aire. Tau sintió que sus piernas por fin aflojaban. Maya respiró hondo, como si hubiera sostenido el cielo con las manos. Nokó se pasó junto a su hermano y clavó el dedo en su pecho. «Si muere alguien, será por tu terquedad», susurró. «Y si nos salvamos, no te perdonaré haber jugado a ser río». Se alejó antes de que Tau respondiera. En la distancia, el rumor del agua sonó más hondo, como un tambor en el vientre de la tierra. Aquella noche, Tahu no durmió. Sentado afuera de su choza, con las brasas respirando luz, sostuvo la cuarta pluma y la giró entre dedos. Eleanor permaneció en su círculo invisible, más quieta que nunca, pero con la mirada viva, anclada en él. Cuando el viento cambió, trajo un olor a nieve vieja desde lo alto. Entendió que el caudal amanecería más bravo. Antes del alba, Mateo lo llamó con un gesto. «No bastará presentarse», dijo. «Mañana tendrás que oír la ley entera, la que ata y desata, porque el agua no suelta lo que no le devuelven».
Tau asintió, sintiendo que al fin iban a nombrar el monstruo al que llevaba días palpando en la oscuridad. El cielo empezó a clarear por el este con una luz fría. Muy pronto pensarían en las piedras, en las plumas, en el modo de torcer el curso sin romperlo. Muy pronto, la palabra equilibrio dejaría de ser consejo y se volvería acción. Y con ese presentimiento clavado como una estaca en el corazón, Tau se levantó para el encuentro que abriría la puerta del siguiente día, cuando la ley de la deuda sería dicha sin metáforas, y el precio, por fin, quedaría claro. La hoguera del consejo aún humeaba cuando el anciano Mateo llamó a todos a guardar silencio. Los hombres del clan, cansados después del enfrentamiento con los mineros, se sentaron en círculo. El viento nocturno silbaba entre los pinos y Eleanor permanecía a 30 pasos de distancia, con los ojos azules iluminados por la luz de la luna. Nadie podía ignorar ya que aquella muchacha no estaba allí por elección propia, sino por una fuerza mayor que ninguno comprendía del todo. Mateo levantó el bastón y habló con solemnidad. Hoy escucharéis la ley de la deuda. No es cuento ni superstición, es la raíz que nos ata desde hace generaciones. Los murmullos se apagaron. Incluso Nokose, siempre impaciente, se inclinó hacia adelante. Tau mantuvo la mirada fija en el anciano, consciente de que la respuesta que buscaba desde el día del rescate estaba a punto de ser revelada. Cuando un hombre salva a otro del río, continuó Mateo, rompe el equilibrio del agua. El río se lleva a los que le pertenecen, y si alguien lo impide, ese alguien carga con la vida rescatada, carga con sus deudas, sus errores, y con las consecuencias de todo lo que haga después. Un silencio espeso cayó sobre el círculo. Maya fue la primera en hablar. ¿Entonces Tahu no solo salvó a la muchacha? También tomó sobre sí el peso de su destino. Así es, respondió Mateo. Y no solo él. Su abuelo lo hizo antes, con Isabella Whitmore. Desde entonces, las plumas que vemos son el recordatorio de que la cuenta no está saldada. Nokose golpeó el suelo con el puño. Entonces entreguémosla a los suyos y terminemos con esto. Que el río la tome si la quiere. El anciano negó con la cabeza. No funciona así. La deuda no se borra con abandono. Solo hay dos caminos. Todos contuvieron el aliento. Mateo alzó 2 dedos huesudos. O la salvada devuelve la vida al que la salvó, rescatándolo de un peligro verdadero. O muere, y con su muerte la deuda se hunde con ella. El fuego crepitó, y las chispas parecieron llevarse las palabras al cielo. Eleanor dio un paso hacia adelante, acortando por un instante la distancia. Sus labios temblaron al abrirse. Entonces, murmuró en inglés, aunque muchos no entendieran, no tengo salida. Tau sintió un nudo en el pecho. No era justo que la vida de aquella mujer, frágil y ajena a sus costumbres, dependiera de un código tan antiguo. Debe haber otra forma, replicó con voz dura. Algún ritual, alguna prueba, algo que no sea condenarla. Mateo lo miró con paciencia, como quien observa a un joven luchar contra lo inevitable. El río no acepta atajos, Tau. Quiere equilibrio, vida por vida. Maya intervino con la serenidad de quien sabe escuchar lo invisible. Quizá el río no pide su muerte, sino su valor. Si ella demuestra que puede devolver lo que recibió, el círculo se cierra. Los hombres del clan comenzaron a discutir entre sí. Unos querían expulsarla, otros aceptar la ley. El ambiente se volvió áspero. Nokose señaló a Eleanor con rabia contenida. Mientras esa sombra camine detrás de ti, todos estaremos en peligro. Los mineros volverán, y si no lo hacen, el río encontrará su manera de cobrarse. Eleanor bajó la vista, pero su silencio tenía un peso insoportable.
Tahu la observó, y por primera vez no vio solo la extraña distancia que los separaba, sino un destello de miedo, real, humano. Comprendió que aquella muchacha no era culpable de lo que sucedía. Era tan prisionera de la deuda como él mismo. Esa noche, al salir del consejo, Tahu se acercó lo más posible. Elinor retrocedió los pasos necesarios para mantener la regla invisible. La luna se reflejaba en sus ojos, y en ese reflejo Tahu vio resignación. «No permitiré que el río decida por nosotros», le susurró, aunque no sabía si ella lo entendía. Ella no respondió, pero un estremecimiento recorrió su cuerpo, como si esas palabras hubieran atravesado la barrera del silencio. Al amanecer, el rugido de caballos rompió la calma del valle. Los exploradores regresaban con noticias. Los mineros se estaban reuniendo otra vez, esta vez en mayor número, con armas y antorchas. Samuel Whitmore había jurado no detenerse hasta arrancar a su hija de los apaches. Mateo, al escuchar el informe, se levantó con esfuerzo. «Entonces no queda tiempo. El río hablará más pronto de lo que imaginábamos». Tahu apretó los puños. Sabía que el próximo encuentro no sería solo un choque de pueblos, sino el inicio de la verdadera prueba. Y mientras Elinor permanecía a 30 pasos, con la mirada fija en él, comprendió que el destino de ambos estaba a punto de entrar en aguas mucho más profundas. La noche cayó con un silencio extraño, apenas interrumpido por el canto lejano de un búho. El campamento apache intentaba dormir, pero todos sabían que algo se estaba gestando más allá de los cerros. Los perros comenzaron a ladrar hacia el norte, y pronto se escucharon los cascos de caballos y el murmullo áspero de voces. El aire se llenó de un resplandor naranja, antorchas bajando por el sendero como un río de fuego. Samuel Whitmore encabezaba a los mineros. Su rostro endurecido brillaba con el reflejo de las llamas, y en su voz se mezclaban la rabia y el miedo. «¡Entreguen a mi hija!», gritaba. «No permitiremos que siga siendo esclava de su hechicería». Los jóvenes apaches tensaron los arcos, pero Mateo los detuvo con un gesto. El anciano sabía que un enfrentamiento directo significaría derramamiento de sangre. Maya se volvió hacia Tahu. «Debes sacarla de aquí», dijo con firmeza. «Ahora». Tahu no dudó. Corrió hacia su choza, y como esperaba, Elinor ya estaba allí, de pie a 30 pasos, inmóvil. El resplandor de las antorchas iluminaba su rostro pálido. Tahu la miró a los ojos. «Ven conmigo». No fue una súplica, sino una orden nacida del instinto. Ella no respondió, pero cuando Tahu se lanzó al bosque, escuchó sus pasos siguiéndolo, siempre a la misma distancia. Nokó se apareció de repente con un arco en la mano. «Llévatela por el sendero de los ciervos, yo los distraeré». «No, es demasiado peligroso», protestó Tahu. «Déjame hacer algo útil, hermano», replicó Nokose con rabia contenida. «No puedo quedarme mirando cómo esta deuda nos devora a todos. No hubo tiempo para discutir». Los gritos de los mineros se acercaban. Nokose se lanzó en dirección contraria, haciendo sonar su arco contra las rocas para atraer la atención. El plan funcionó. Varias antorchas cambiaron de rumbo, persiguiendo el eco de sus pasos. Tahu guió a Elinor por un sendero estrecho que serpenteaba entre los pinos. La luna se ocultaba a ratos tras las nubes, dejando todo en sombras. El corazón de Tahu golpeaba con fuerza. Cada crujido de rama podía delatarlos. A su espalda escuchaba el murmullo constante de los pasos de Elinor, midiendo los 30 pies invisibles, como si el mismo espíritu del río trazara la distancia. El bosque se volvió más denso. Los gritos se alejaron por momentos, pero luego volvieron a acercarse, como lobos rodeando a su presa.
Tau sabía que no podían dirigirse a la aldea ni al río. El único refugio posible estaba en las ruinas de las cabañas mineras abandonadas. Llegaron jadeando a un claro, donde se alzaba una de esas chozas de madera vieja, medio derruida. La luna iluminaba las tablas podridas y el lugar tenía un aire fantasmal. Taju entró primero, tanteando el interior. Eleanor lo siguió hasta el umbral, pero no cruzó del todo. Se detuvo justo en el límite que mantenía su regla invisible. Dentro, el olor a humedad y a polvo se mezclaba con algo más, la huella de memorias grabadas en las paredes. Allí, Taju volvió a ver inscripciones antiguas, nombres de hombres blancos que soñaron con riquezas y dejaron sus huesos en esas montañas. En una esquina, reconoció de nuevo el apellido Whitmore, tallado con letras torpes. El pasado y el presente se unían en un hilo imposible de romper. Eleanor finalmente rompió su silencio. «Aquí», murmuró, «es donde empezó todo». Tau se giró, sorprendido por oír su voz con tanta claridad. «¿Qué sabes?» Ella bajó la mirada. «Desde niña sueño con agua oscura. Mi padre nunca lo dijo, pero sabía que en esta tierra había un secreto. Mi bisabuela, Isabella. Ella debía morir en este río. No murió. Y ahora, yo pago». Las palabras lo golpearon con fuerza. Lo que Mateo había advertido no era solo leyenda. Eleanor lo confirmaba con sus propios labios. Antes de que pudiera responder, un ruido afuera los puso en alerta. Pasos, voces, antorchas. Los mineros habían seguido sus huellas. Tau apagó rápidamente la lámpara que había encendido y se llevó un dedo a los labios para pedir silencio. Eleanor, obediente, se deslizó hacia la sombra más cercana, siempre sin romper la distancia. Las voces pasaron cerca, insultando, jurando quemar todo el valle si era necesario. Tau contuvo la respiración hasta que se alejaron, pero sabía que solo era cuestión de tiempo antes de que volvieran. «No podemos quedarnos aquí», dijo en voz baja. Eleanor lo miró con una mezcla de miedo y resignación. «No hay dónde ir. El río me reclama». Tau se acercó un paso, y como siempre, ella retrocedió otro. La distancia se mantuvo. «Entonces iremos al río», dijo él, con una decisión que lo sorprendió a sí mismo. «Si la deuda se debe resolver allí, iremos a su corazón». Eleanor cerró los ojos, como si aceptara por fin que el camino los conducía de regreso al agua que los había unido. El ulular del búho resonó una vez más, y en la distancia, el murmullo del río Bravo parecía crecer, como un canto grave que esperaba su llegada. Tau supo que la verdadera prueba estaba cerca. El interior de la cabaña abandonada estaba impregnado de humedad y silencio. La madera crujía con cada soplo de viento, como si guardara secretos demasiado antiguos para ser olvidados. Tau avanzó despacio, con los ojos acostumbrándose a la penumbra. Eleanor permanecía a 30 pasos, quieta en la entrada, iluminada apenas por la luna que se colaba entre las tablas rotas. En una de las paredes, Taju distinguió nuevas inscripciones. Se acercó y pasó los dedos sobre las marcas irregulares. Eran nombres, fechas, trazos hechos con cuchillo. Entre ellos, uno brilló como una herida abierta. Isabella Whitmore, 1847. Su corazón se contrajo. La misma mujer de la que Mateo había hablado, la bisabuela de Eleanor, el origen de la deuda. «Aquí vivió», dijo Tau en voz baja, como si temiera despertar a un espíritu. «Aquí empezó todo». Eleanor cruzó el umbral por primera vez, aunque sus pasos la obligaron a mantener la distancia ritual. Sus ojos se detuvieron en el nombre, y un estremecimiento recorrió su cuerpo. «La recuerdo», murmuró. «En mis sueños siempre la veo caminando hacia el río, con un niño en brazos.
Nunca llega a la orilla. Siempre despierto antes. Tau la observó con desconcierto. ¿Cómo podía recordar algo que ocurrió décadas antes de su nacimiento? Tal vez la deuda no era solo una carga espiritual, sino también una memoria transmitida como sombra entre generaciones. Maya, que había seguido a Tau a escondidas, entró en la cabaña y se inclinó sobre la inscripción. «Mi abuela me habló de Isabela», dijo con voz suave. «Dijo que quiso morir con el río, pero alguien la arrancó de su destino. Desde entonces, cada generación nuestra y cada generación de ellos está marcada». Tau cerró los puños. «Ese alguien fue mi abuelo. Él abrió la cadena que ahora me ata». El silencio pesó en el aire. Elinor bajó la vista, y por primera vez su voz tembló. «Si no hubiese vivido, yo no estaría aquí. Ni mi padre, ni mi familia. Somos herencia de una vida que nunca debió continuar». Las palabras eran un cuchillo. Tau sintió compasión y rabia a la vez. La muchacha no era culpable, y sin embargo cargaba con una existencia considerada indebida. De pronto, un golpe de viento abrió de par en par una ventana rota. El resplandor de la luna iluminó un pozo seco detrás de la cabaña. Maya se acercó al borde y miró hacia abajo. «Dicen que Isabela venía aquí cada día», susurró. «Que hablaba con el agua, aunque ya no hubiera nada. Quizá buscaba redención, o quizá temía que el río la recordara». Tau se asomó y sintió un vértigo extraño, como si la oscuridad quisiera arrastrarlo. Se apartó bruscamente. Elinor lo miraba con intensidad, y por primera vez rompió la regla de los 30 pasos. Dio 2 pasos hacia él. «La deuda no solo es mía», dijo con voz firme. «También es tuya». El aire se congeló. Era cierto. Ambos estaban atrapados en la misma red. Antes de que pudiera responder, un ruido metálico retumbó afuera. Voces roncas, pasos torpes entre la maleza. Los mineros los habían seguido hasta allí. Samuel Whitmore gritaba el nombre de su hija, ordenándole salir. El odio en su tono se mezclaba con la desesperación. Tau apagó la lámpara con un gesto rápido. Maya indicó un rincón oscuro donde ocultarse. Elinor obedeció, pero sus ojos nunca dejaron de seguir a Tau. Afuera, las antorchas iluminaban la fachada de la cabaña. «¡Sé que estás ahí, Elinor!», vociferaba Samuel. «Ven con nosotros y acaba con esta farsa». Elinor apretó los labios. Temblaba, pero no dio un paso hacia la puerta. Tau comprendió que, aunque el miedo la desgarraba, también había en ella una decisión silenciosa. No podía romper la regla, no podía escapar de la deuda. Los mineros rondaron el lugar durante un rato, pateando piedras, maldiciendo en voz alta. Al fin se alejaron cuesta abajo, convencidos de que los encontrarían al amanecer. El silencio regresó, denso como una manta. Tau respiró hondo. «Ya no hay refugio», dijo. «Mañana querrán pruebas, no palabras». Maya sintió con seriedad. «La única salida es enfrentar la ley del río. Si ella te salva a ti, la cadena se rompe. Si no...» Sus ojos se oscurecieron. «La deuda pedirá otra vida». Elinor lo escuchó en silencio, pero una chispa brillaba en sus ojos azules. Por primera vez, no parecía resignada, sino resuelta. «Entonces iremos al río», dijo con voz clara, rompiendo el mutismo que había mantenido por días. «Allí terminará todo». El eco de esas palabras llenó la cabaña. Tau la miró, conmovido y aterrado a la vez. La decisión estaba tomada. La siguiente jornada los llevaría de vuelta al mismo cauce que los había unido. Pero esta vez no como víctima y salvador, sino como 2 seres que tendrían que probar si la vida podía equilibrar lo que la muerte había reclamado. La luna se ocultó tras una nube pesada, y el murmullo del río cercano se alzó,
como si hubiese estado escuchando cada palabra. El amanecer llegó cargado de un silencio espeso, distinto al de otros días. El río Bravo rugía con más fuerza que nunca, como si hubiese crecido durante la noche, impaciente por reclamar lo que le correspondía. En la orilla amplia, donde el agua formaba una curva ancha y peligrosa, dos pueblos se reunieron frente a frente. Los apaches de un lado, con sus rostros serios, enmarcados por las plumas y el humo de salvia que ardía en un cuenco. Los mineros del otro, con las camisas manchadas de tierra y pólvora, mirando con desconfianza y miedo. Tau estaba en el centro, el corazón golpeándole como tambor de guerra. A su lado, Maya murmuraba plegarias antiguas, pidiendo a los espíritus fuerza para sostener lo que estaba a punto de ocurrir. Eleanor se encontraba detrás de él, a la distancia ritual, su cabello dorado brillando bajo la luz de la mañana. Samuel Whitmore, al verla, dio un paso adelante con el rostro descompuesto entre rabia y confusión. «¡Devuélvanmela!», vociferó. «No participaré en sus rituales de salvajes». Mateo alzó el bastón y su voz se impuso sobre el murmullo de ambos bandos. «El río exige equilibrio. Si rehusas, se lo llevará igual. Esta es tu última oportunidad de presenciar cómo se salda una deuda». Samuel apretó los puños, pero algo en el rugido del agua lo contuvo. Los mineros, aunque tensos, no avanzaron. Había en el ambiente un peso imposible de negar. Joseph Running Bear, padre de Tau, se adelantó con solemnidad. Sostuvo 4 plumas de águila, brillantes bajo el sol. «Cada pluma representa una generación», explicó. Isabella Whitmore, la primera salvada, su hija, su nieta y ahora Eleanor. 4 vidas atadas a la corriente del río. Hoy se decidirá si la cadena se rompe o continúa. Colocó las plumas en el suelo, en línea recta hacia el agua. El río parecía rugir más fuerte en respuesta. Tau miró a Eleanor. Su rostro pálido estaba firme, aunque sus manos temblaban. Ella dio un paso hacia adelante, acortando la distancia como nunca antes. «Estoy lista», dijo con voz clara. El murmullo se extendió entre apaches y mineros. Samuel abrió la boca para protestar, pero la fuerza en las palabras de su hija lo dejó sin aire. Eleanor caminó despacio hacia la orilla, y Tau la siguió, consciente de que en ese instante ambos eran prisioneros del mismo destino. El ritual comenzó. Eleanor debía entrar al agua embravecida, ofrecerse al peligro que la había reclamado desde el principio. Solo si ella lograba salvar a Tau dentro del mismo cauce, el círculo se cerraría. Eleanor respiró hondo y se adentró en el río. El agua helada la golpeó de inmediato, pero no retrocedió. Los murmullos de los presentes se apagaron. El cauce la empujaba, levantando espuma alrededor de su cuerpo. Tau entró detrás de ella, cada músculo en alerta. De pronto, un remolino surgió con violencia, arrastrando a Eleanor hacia el centro. Sus brazos se agitaron con desesperación. Samuel gritó su nombre, intentando lanzarse, pero los mineros lo contuvieron. Tau nadó con fuerza, alcanzándola justo cuando una ola la hundía. La sostuvo con un brazo y luchó contra la corriente, pero entonces un tronco arrastrado por el agua golpeó su costado, arrancándole el aire. El río lo envolvió en un abrazo mortal. Sus pulmones ardían, la fuerza de sus brazos se desvanecía. Eleanor, todavía sostenida, lo miró con ojos de pánico. Fue entonces cuando ocurrió lo imposible. Ella, débil y frágil, encontró fuerzas para sujetarlo con firmeza. Empujó con las piernas contra la corriente y con un grito ahogado lo arrastró hacia un banco de arena cercano. Ambos emergieron entre jadeos. Tau cayó de rodillas, el agua escurriendo de su cabello y pecho.
Eleanor se desplomó a su lado, temblando. Había sido ella quien lo había salvado en el último instante. Un silencio absoluto reinó en la orilla. Ni los apaches ni los mineros pronunciaron palabra. El anciano Mateo levantó las manos al cielo. La deuda está saldada, vida por vida. El río ha recibido lo que exigía. Maya lloraba en silencio, aliviada. Joseph Running Bear inclinó la cabeza en señal de respeto. Samuel, con el rostro desencajado, no supo qué decir al ver a su hija aferrada a la mano de Tau. Los mineros, confundidos, bajaron lentamente las armas. Eleanor se incorporó con esfuerzo. Miró a Tau, y su voz, aunque débil, sonó firme. «Ya no te seguiré, porque el río me lo ordena. Si camino a tu lado, será porque yo lo elijo». Las palabras resonaron como un trueno entre ambos pueblos. Tau la miró con un nudo en la garganta, comprendiendo que el vínculo que había nacido entre ellos ya no era una maldición, sino una decisión compartida. El río, que minutos antes rugía con furia, pareció calmarse. Las aguas se deslizaron con suavidad, reflejando el sol naciente. Era como si el espíritu del agua hubiera aceptado el pago y concediera una tregua. Esa mañana, apaches y mineros regresaron en silencio a sus tierras, cada uno con pensamientos pesados y dudas. Pero todos sabían que habían sido testigos de algo más grande que ellos, la ruptura de una cadena de generaciones. Tau y Eleanor permanecieron en la orilla, exhaustos pero vivos. El aire olía a tierra mojada y a promesa de un futuro incierto. Ambos entendían que la deuda se había roto, pero las consecuencias aún no habían terminado de escribirse. El sol de la tarde caía oblicuo sobre el valle, tiñendo de oro las colinas y reflejándose en el cauce tranquilo del río Bravo. Nadie hubiera imaginado que hacía apenas unas horas ese mismo río rugía como un monstruo insaciable. Ahora sus aguas parecían sosegadas, como si hubieran recibido lo que exigían y se retiraran satisfechas. Tau permanecía sentado en la orilla, exhausto, con el pecho aún dolorido por el golpe del tronco que casi lo había hundido. Eleanor estaba a su lado, envuelta en una manta de lana que Maya le había colocado sobre los hombros. Los dos respiraban el silencio, un silencio distinto al de la noche. Era el silencio de una carga rota, de una cadena que ya no los oprimía. Samuel Whitmore, con el rostro endurecido, se acercó lentamente. Los mineros se habían marchado en grupos, sin el mismo fervor con el que habían llegado. Nadie podía negar lo que habían visto. La joven, su hija, había salvado al apache en el corazón del río. No había hechicería, no había engaño, solo un acto real y visible. El orgullo de Samuel estaba herido, pero algo en sus ojos revelaba que también se sentía derrotado. Se detuvo frente a Eleanor. La miró largo rato, como si buscara a la niña que había criado y no la encontrara en esa mujer empapada, con la mirada clara y firme. «Tu lugar es conmigo, en nuestra casa», dijo con voz áspera. «No con ellos». Eleanor lo observó sin titubear. Ya no temblaba, ni evitaba su mirada. «Mi lugar es donde yo decida», respondió. «Y ya no estoy atada a nadie por fuerza. El río me liberó, y yo elijo quedarme aquí». Samuel tragó saliva, los labios tensos. Durante un instante pareció querer alzar la mano, pero los murmullos de los apaches y la mirada fija de Tau lo detuvieron. Dio media vuelta con el rostro descompuesto y se marchó, escoltado por dos de sus hombres. Sus pasos resonaron como piedras cayendo al vacío. Mateo, el anciano, levantó las plumas del suelo. Con voz solemne, habló para todos los presentes. El ciclo terminó. 4 generaciones atadas al río se han liberado hoy. Que cada uno regrese a su vida con esta lección.
Nunca se desafía al agua sin precio, y nunca se niega el valor de una vida cuando el destino la llama a elegir. El consejo se dispersó. Los apaches volvieron a sus chozas, los mineros al pueblo. El valle quedó envuelto en una calma frágil, como si todos supieran que el odio no desaparecería de un día para otro, pero que algo profundo había cambiado. Tau se puso de pie con dificultad y extendió una mano hacia Eleanor. Ella lo miró, y por primera vez no midió la distancia. Sus dedos se entrelazaron, y en ese gesto había más que alivio. Había una decisión compartida. Caminaron juntos hacia el campamento, seguidos por Maya y Nokose. El hermano de Tahu, aunque aún resentido, ya no lo miraba con rabia, sino con una mezcla de respeto y resignación. «El río habló», dijo en voz baja. «Y sobreviviste. Tal vez tenías razón en no soltarla». Maya sonrió, aunque sus ojos aún guardaban lágrimas. No era cuestión de razón, Nokose. Era cuestión de destino. Esa noche, alrededor del fuego, la comunidad compartió pan y carne de venado. Eleanor se sentó entre ellos, no detrás, no a 30 pasos, sino junto al círculo. Al principio, algunos la miraban con recelo, pero poco a poco las voces se suavizaron. Una niña se acercó y le ofreció un cuenco de maíz tostado. Eleanor lo aceptó con gratitud y una sonrisa tímida. Era el inicio de algo nuevo, frágil, pero posible. Cuando la luna se alzó en lo alto, Tahu se apartó con Eleanor hacia una colina cercana. Desde allí podían ver el humo de las chimeneas del pueblo minero al otro lado del valle y, en contraste, las hogueras apaches brillando en la noche. Dos mundos distintos, separados por siglos de desconfianza, pero que ahora estaban unidos por un acto imposible de ignorar. «¿Qué pasará mañana?», preguntó Eleanor en voz baja. Tau la miró con seriedad, el perfil recortado por la luz de la luna. «Mañana seguiremos viviendo. El odio de tu padre no se apagará, y el miedo de los míos tampoco. Pero lo que hicimos hoy, nadie podrá borrarlo». Eleanor asintió. «Antes te seguía porque no podía evitarlo. Ahora quiero seguirte porque es mi voluntad». El corazón de Tahu se agitó. Nunca había escuchado palabras tan simples y tan poderosas. Tomó su mano con fuerza. No sabía qué futuro les esperaba, pero en ese instante supo que el río no los había condenado. Les había dado la oportunidad de elegir. El viento sopló entre los pinos, llevando consigo el murmullo lejano del agua. Ya no sonaba como un rugido amenazante, sino como un canto sereno, el canto de un espíritu que había cobrado lo suyo y ahora los dejaba libres. Al día siguiente, cuando el sol comenzó a iluminar el valle, una nueva vida empezó para Tau y Eleanor. No era una vida sin dificultades ni sin peligros, pero era una vida construida sobre elección y no sobre cadenas. Y en cada amanecer, al escuchar el río Bravo fluir, recordaban que incluso las deudas más antiguas pueden romperse cuando el valor y la verdad se imponen al miedo. Así, la historia de la deuda del río llegó a su fin. El agua, testigo implacable de generaciones, había visto cómo un vínculo nacido de la obligación se transformaba en un lazo de libertad. Y bajo ese mismo cielo, dos almas decidieron caminar juntas, no porque estuvieran condenadas, sino porque habían aprendido a elegir. Espero que hayas disfrutado esta historia. Suscríbete a mi canal para no perderte más relatos conmovedores. Déjanos un me gusta y cuéntanos en los comentarios qué te pareció esta historia emocional. Nos vemos en el próximo video.